buenos días y buenas tardes a las personas que ya están en la sala. Hoy estamos en nuestra última sesión del curso de respuesta al cambio climático para la salud en América Latina. Y pues estamos muy emocionados de haber estado con ustedes durante estas 5 semanas. Hoy, por supuesto, vamos a tener una última sesión que va a ser bastante interesante para hacer el cierre de este curso. Como siempre, recordar que las personas que hicieron el proceso de organización de este curso fue la Universidad de Columbia, el Consorcio Global de Clima, de Educación en Clima y Salud, el Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global y la Organización Panamericana de la Salud. Como siempre hemos mencionado, el curso se tomó en español o en inglés. En esta nueva sesión, pues igual también tienen la posibilidad de usar el botón de interpretación, dependiendo del lenguaje que quieran utilizar. Como mencioné antes, hoy estamos en nuestra última sesión del curso. Vamos a trabajar el tema de recomendaciones regionales en cambio climático. Vamos a tener a 2 excelentes conferencistas, el doctor Daniel Bus, de la Organización Panamericana de la Salud, y la doctora Estela Hartinger, de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Entonces, en ese proceso vamos a recordar un poquito la logística que vamos a tener en la sesión de hoy. Hoy vamos a tener una sesión que tiene 2 partes. Una, lo que tiene que ver con las conferencias de nuestros 2 conferencistas. Luego vamos a tener un tiempo para hacer el cierre y dar algunas indicaciones de cómo vamos a continuar el trabajo con esta comunidad de práctica. Como siempre, pues el idioma principal es el español. La sesión de hoy, como todas las sesiones, quedará grabada y estará disponible entre las 12 horas después de terminar esta sesión. Y como todo, los materiales y los recursos que hemos utilizado, pues estarán dispuestos en la página del consorcio y del curso, que es esta que ustedes pues la han venido navegando durante todas estas semanas. Bueno, nuestro primer conferencista es el doctor Daniel Bus. El doctor Bus es biólogo, hizo una maestría en ecología y hizo su PhD en salud pública. Él ha sido investigador de Fiocruz en Brasil durante bastantes años, y desde el 2016 viene trabajando como asesor en clima y salud en la Organización Panamericana de la Salud. Adicionalmente a trabajar en la Organización Panamericana de la Salud y en haber trabajado en Fiocruz, también los intereses que tiene el doctor Bus hacen relación a lo que tiene que ver con la parte de biodiversidad, con la parte de bosques y por supuesto con todo lo que tiene su interfase con salud pública. Voy a presentar también a nuestra otra conferencista, que es la doctora Estela Hartinger. Ella es profesora de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y adicionalmente hizo una maestría y un doctorado en epidemiología. En este momento ella dirige el Centro Latinoamericano de Excelencia en Cambio Climático y Salud, y adicionalmente es la líder para Suramérica de la iniciativa Lancet Countdown, que viene de alguna manera teniendo puntos regionales en todo el mundo. Sin más, entonces voy a darle la palabra al doctor Bus para que inicie su conferencia. Gracias a Gilma. Es un honor en realidad estar acá con ustedes hoy una vez más, pero siendo el último día del curso y que fue un viaje creo que tan lindo para nosotros, que estamos en la parte de organización. Espero que puedan ver mi pantalla, Gilma, si puedes confirmar. Sí, se ve perfecto. Sí, perfecto, gracias. Para nosotros que estamos organizando, pero también por el número tremendo de mensajes y, ¿no?, de apoyo y en todas las redes de WhatsApp y qué sé yo,
Y eso es un gusto tremendo estar acá con ustedes una vez más hoy para hablar un poco sobre este tema final, que es siempre un desafío, ¿no? Ser el último, uno de los últimos. Primero porque tanta gente tan buena habló antes y donde aprendimos muchísimo, pero también me da oportunidad de poder hacer un poco de reverencia a todos los que hablaron antes de mí y poder contar un poco, ¿no? Hacer algunos enlaces de esta presentación con todo lo que hemos escuchado durante estas 10 clases del curso. Así que me alegra mucho haber llegado hasta aquí y que sea en realidad, como siempre hablamos, ¿no? El inicio de algo, no es el final de nada, sino el inicio de un proceso y que ya estamos en algunos pasos de ese proceso con muchos de ustedes y me alegra mucho poder dar seguimiento a este trabajo. Tomo nota solo del horario. Bueno, el objetivo de aprendizaje de hoy, entonces, es explorar herramientas y programas que existen para el seguimiento de los impactos del cambio climático en la salud en América Latina. Y empiezo un poco con una imagen, ¿no? Que para mí, desde que yo vi esto el año pasado en California, en Estados Unidos, que refleja un poco de algunas cosas que vivimos el día de hoy, ¿no? Tenemos una pandemia de COVID y al mismo tiempo tenemos otras crisis planetarias, otras crisis que tienen orígenes similares, ¿no? Son orígenes ambientales, orígenes basadas en la manera como la cual nuestras sociedades lo producen, consumimos, cómo vivimos, cómo nos movimentamos, transportamos servicios y productos, así que tiene orígenes similares. Y esta es una imagen muy representativa, creo, de eso, muy significativa, porque es un incendio forestal que tiene muchos elementos, ¿no? Relacionados con el cambio climático por cuenta del aumento de temperaturas, por cuenta de una sequía más prolongada en el estado de California, por la manera también como, ¿no? De urbanización y cómo se vive, y al mismo tiempo está afectando o arriesgando, en este caso, un centro de seniors, ¿no? De ancianos. Así que, pero con todos los mensajes, ¿no? De wear a mask, utilice la mascarilla, lave las manos y tal. O sea, y esto nos pone estos desafíos, ¿no? Que son desafíos comunes, son desafíos graves, son desafíos difíciles, ¿no? Es lo que se conviene en los últimos tiempos hablar de una triple crisis planetaria, ¿no? Que incluye el cambio climático. Yo estoy ahora mismo en el Caribe en una reunión con el Fondo Verde para el Clima y veo ¿no? Las imágenes de completa destrucción de un huracán, por ejemplo, categoría 5, como fue Irma, María y otros. Y es impresionante, ¿no? El poder que tiene estos eventos climáticos extremos, solo para mencionar uno de los casos de cambio climático, y aprendimos eso, ¿no? Con la clase de Hillman el primer día y después con tantos otros que dieron seguimiento en el curso. Y una segunda crisis planetaria que tiene que ver con polución, contaminación, ¿no? del agua, del aire, ¿no? De las playas, del ambiente donde vivimos, ¿no? Y que arriesga también la manera como vivimos y que siempre afecta a los más vulnerables. Y en tercer, otra crisis planetaria que es la pérdida de biodiversidad, que afecta también la manera como la cual vivimos, la manera como la cual nos relacionamos con el medio ambiente, la manera como, y esto Vivian Camacho creo que nos emocionó a todos en su presentación, a mí muchísimo como siempre, y bueno, estos son, ¿no? Aprendizajes que tenemos que tomar. Y vimos en estos varios días de las clases, ¿no? Cómo cambio climático puede tener los efectos directos, y ya comenté algunos, ¿no? Condiciones meteorológicas extremas, olas de calor, incendios, desastres,
a través de sistemas naturales, ¿no? Contaminación atmosférica, alimentos y el agua, cambio de la distribución de vectores, huéspedes y patógenos, y también a través de los sistemas socioeconómicos, causando, ¿no? Inseguridad de alimentos, el agua, conflictos, desplazamientos, trastornos mentales. Y tenemos algunos filtros, ¿no? Aquí para simplificar, pusimos en 2 filtros, ¿no? Uno que sería del contexto social y conductual, las vulnerabilidades sociales, las vulnerabilidades económicas, y la manera como la cual nos relacionamos con el ambiente, genética, biología, en fin, y también condiciones del sistema de salud, ¿no? Si el sistema de salud está o no preparado para ofrecer respuestas, ¿no? Sería un poco simplificando, y sistemas de salud entendido no solo como las acciones del sector salud, sino acciones, ¿no? Que pueden promover o causar daño a la salud. Y estos son los elementos que pueden, de una manera simplificada, ¿no? Modular los efectos sobre la salud. Y las acciones de salud entonces pueden ser o más arriba, ¿no? Cortando las líneas arriba entre cambio climático y los efectos con acciones de mitigación, reducción de gases de efecto invernadero, o abajo en términos de adaptación. O sea, una vez que no podemos prevenir cosas de ocurrir, podemos entonces tener acciones para estar más bien preparados para respuestas rápidas, idealmente de manera anticipada, también para prevenir algunos otros casos, pero también para, de alguna manera, disminuir los impactos y los efectos sobre la salud. Y allí yo quería hacer una mención a eso, ¿no? Que para mí es muy importante entender un poco el contexto, y creo que muchos hablaron sobre eso cuando hablaron de vulnerabilidad, de entender que el combate al cambio climático y el aumento de la resiliencia de las sociedades al cambio climático no pasa solo por acciones internas a lo que sería una agenda de cambio climático y salud. Pasa por una agenda de desarrollo, pasa por una agenda de proteger a los más vulnerables, ¿no? Y estamos hablando, solo para hablar de Américas, región de las Américas, América Latina y el Caribe, América del Norte, es una situación aún de no sé qué siglo, ¿no? Porque tenemos casi 10 millones de personas que practican defecación al aire libre en la región de las Américas, ¿no? Estas son las personas que necesitan nuestro apoyo para combate al cambio climático también, porque son afectadas directamente por las condiciones ambientales de sus hogares, de donde viven todos los días. El cambio climático puede exacerbar algunos de esos efectos, pero estas son las cosas que tenemos que trabajar o sí para aumentar la resiliencia al cambio climático, para disminuir la vulnerabilidad, para ofrecer buena salud para las personas, una vez que salud es un prerequisito para, ¿no? Sociedades sanas, para poder avanzar, desarrollarse de manera sostenible, y también es un resultado, ¿no? De los objetivos del desarrollo sostenible y de las acciones todas que tenemos. Así que pensar en salud y tener esta lente de salud también como una manera de invertir en desarrollo, y también eso es crear resiliencia al cambio climático, es algo que tenemos que tener muy presente, ¿no? Tenemos más de 1 millón de muertes prematuras al año por riesgos ambientales evitables en las Américas, aún, siendo que hay una diferencia entre los países de bajo y mediano ingresos, que tienen un porcentaje más alto de muertes por cuenta de riesgos ambientales evitables, y 13%, que aún es un número alto de muertes en países de ingresos altos. Pero pueden ver que hay una diferencia ahí, y que ahí, de todos que hablaron, de Vivian, de varios otros, de la importancia de entender estos procesos, de entender estos elementos, ¿no? Y poder trabajar de una manera a recuperar, a fortalecer las comunidades, sobre todo las excluidas, las que no son parte de los procesos. Y esto es fundamental para el aumento de la resiliencia al cambio climático o a otros, ¿no? Riesgos
relacionados con el ambiente o por debilidades y vulnerabilidades económicas o sociales o por exclusión. O sea, esto es un tema de equidad más que todo. Y esto es lo que tiene que estar también en el corazón y las mentes cuando estamos hablando de un trabajo también sobre cambio climático. Entonces, no voy a tomar mucho más tiempo acá, pero solo para mencionar, ¿no?, la relación que hay entre estos elementos, ¿no?, de contaminación del aire, como vimos en algunas clases magistrales que tuvimos en este curso, ¿no?, donde vimos que 320,000 muertes prematuras en América Latina y el Caribe debido a enfermedades cardíacas, respiratorias y cáncer, 74 millones de personas usando combustibles poluentes en sus hogares, ¿no?, leña, carbón, queróseno para cocinar y calefacción. O sea, aún tenemos una condición de vulnerabilidad tremenda en la región de las Américas y donde es allí que el cambio climático tiene el impacto más profundo, más fuerte. Todos podemos decir que sentimos los impactos del cambio climático, pero son estas personas excluidas que son las más afectadas, y esto es algo que tenemos que tener como, desde mi visión, ¿no?, como prioridad número 1. Tenemos una votación en Zoom, Hailey, ¿no?, ahí. Bueno, es una pregunta simple. ¿Cómo podemos lograr, no sé si la respuesta es simple, pero cómo podemos lograr una recuperación sana y ecológica de la COVID-19, ¿no? Pensando en la conjunción de factores, cambio climático, triple crisis planetaria, por así decir, y la pandemia, ¿qué podemos hacer para pensar de manera distinta, ¿no? Aprender algo con COVID-19, con la pandemia, que nos mostró que esas debilidades que existen, ¿no?, en los sistemas, de la manera como la gente vive, como la manera como producimos, consumimos y vivimos, que ha generado estos problemas, triple crisis planetaria, COVID. No tenemos sistemas de alerta temprana, no tenemos sistemas de salud preparados, no tenemos... O sea, ¿qué podríamos hacer para aprender con esta pandemia y poder recuperarse y avanzar como sociedad? Ahí hay algunas preguntas, respuestas para ustedes. ¿La tenemos, Hailey? Ahí, mira. Interesante la respuesta, o sea, está dividida, pero hay algunas preferencias, ¿no? Proteger y preservar a la naturaleza, invertir en agua, saneamiento, en instalaciones de salud. Interesante, ¿no? Construir ciudades saludables y habitables. Muy bien. No hay respuestas malas ni correctas en este sentido, pero queríamos escuchar de ustedes. Y estos son algunos elementos, ¿no?, del manifiesto de la OMS para una recuperación verde y saludable de la COVID-19, donde tenemos estas recetas, ¿no? No que sean las únicas acciones, pero son algunos elementos, ¿no?, que podemos, o que desde la Organización Mundial de la Salud aprendimos y que tratamos de ver cómo podemos ofrecer a los países de las Américas, en el caso de la OPS, y uno que sería proteger y preservar la fuente de la salud humana, la naturaleza. Como vimos, es por esa relación, ¿no?, que tenemos este tipo de problemas. Así que las soluciones basadas en la naturaleza también se aplican al cambio climático, y también de repensar un poco la manera como la cual nos relacionamos con la naturaleza, con el ambiente, ¿no?, con la Pachamama, con tantos elementos que escuchamos y vimos en las presentaciones durante este curso.
Segundo, que sería invertir en servicios esenciales, ¿no? Todo eso en instalaciones sanitarias, o sea, reducir la vulnerabilidad del sistema de salud para que esté funcionando durante y luego después, por ejemplo, de eventos climáticos extremos, o sea, donde los hospitales son más necesarios. Asegurar una transición energética rápida y saludable de todo el sistema, cambiar las matrices energéticas, ¿no? Para reducir la huella climática y con eso combatir las causas del cambio climático. También promover sistemas alimentarios saludables y sostenibles, o sea, fundamental para salud tener sistemas alimentarios saludables y sostenibles, locales, orgánicos, ¿no? Lo más posible y construidos de manera pensadas, ¿no? Construir ciudades saludables y habitables para todos, ¿no? Y también el campo, ¿no? No solo ciudades, pero como 80% de la población hoy día vive en ciudades, pero maneras de vivir saludables y habitables es fundamental. Y dejar de subsidiar la contaminación. Este sería un punto fundamentalísimo, ¿no? Y esto es algo que la OPS, OMS, como tenemos también un rol normativo, ¿no? Estamos trabajando con los países para ver cómo podemos aumentar, por ejemplo, los impuestos a las actividades económicas que generan contaminación, que generan problemas de salud para la población, que después el propio país tiene que pagar la cuenta en los hospitales, por ejemplo. Entonces, estos son elementos, algunos de los elementos, y les invito a que conozcan al manifiesto. Otro, y pensando un poco como, ¿no? Ahora hablando un poco del lugar donde hablo, ¿no? De la Organización Panamericana de la Salud, siendo la oficina regional de la Organización Mundial de la Salud para las Américas, tenemos, claro, los Objetivos de Desarrollo Sostenible como uno de los retos fundamentales, y tenemos en la OPS la Agenda de Salud Sostenible para las Américas, que nos da, entonces, de una manera específica, una mirada para la salud, tomando en consideración los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como los países lo han decidido trabajar en términos de salud dentro de todos los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Y el Plan Estratégico de la OPS, y ahora reciente, el año pasado, tuvimos la Agenda para las Américas sobre Salud, Medio Ambiente y Cambio Climático, que es un tema específico que lanzamos y que tiene 4 áreas temáticas: cambio climático y salud, seguridad química, agua, saneamiento y higiene, calidad del aire y salud. Hay otros temas relacionados, pero que no son los temas centrales de áreas temáticas, pero indicamos las relaciones que hay con otros departamentos, con otros sectores, ¿no? que trabajamos. Y tenemos acciones estratégicas de mejorar el desempeño de los programas e instituciones de salud pública ambiental, fomentar que el sistema de salud sea ambientalmente sostenible y resiliente, y promover que las ciudades y comunidades sean ambientalmente saludables y resilientes. Estas son algunas de las acciones. Pero tenemos específicamente dentro de la agenda, ¿no? Dentro del componente de cambio climático y salud, una agenda específica de salud y clima. Y les quería comentar un poco, y también hemos escuchado mucho de estos elementos en las clases anteriores de mis colegas. Punto 1 sería gobernanza y estructuras institucionales. Si no tenemos esto definido, si no tenemos ministerios de salud bien informados, que tomen, por ejemplo, dentro de los ministerios de salud, y aquí hay varios colegas, yo veo los nombres, varios colegas que son los representantes dentro de los ministerios de salud para el tema de cambio climático y salud, así que me alegra mucho poder hablar con ustedes lo que ya venimos hablando. Y me parece genial estos países que han definido, por ejemplo, puntos focales de salud y cambio climático dentro del Ministerio de Salud, y que dentro del Ministerio de Salud se ha armado una comisión de consulta, también con la sociedad civil, para poder incorporar los temas y opiniones de varios sectores y de la sociedad civil y de la sociedad y de la iniciativa privada y de todos los involucrados, para que salud pueda generar una posición y llevar esta posición para los comités interministeriales de cambio climático. Entonces me parece importantísimo tener este tema de gobernanza y estructuras institucionales bien definida en un país,
porque esto es lo que da el poder para incidir en los procesos de planificación en clima y salud y incidir en la parte de financiación, ¿no? La programación climática, como se llama, de clima y salud, en los planes de inversiones de los países en el tema, para que salud aparezca en los planes nacionales de adaptación al cambio climático, en las comunicaciones nacionales, en las NDC de los países, que son los documentos máximos de compromiso de los países con la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, y también que aparezca en la programación financiera. O sea, queremos tener el apoyo de tanto para construir los sistemas de salud, de nuevo entendido sistemas de salud como algo un poco más allá que las acciones solo del Ministerio de Salud, pero acciones que generan la salud y que salud, el Ministerio de Salud tiene que estar involucrado, o la Secretaría de Salud en el caso, no nacional, subnacional, tiene que estar involucrado en esos procesos para poder construir y maximizar, priorizar políticas que maximicen los co-beneficios a la salud de las intervenciones climáticas, que ahí ya aparece como uno de los temas, ¿no?, de acción ahí en el botón verde. También tenemos inversiones importantes que son fundamentales en infraestructura de salud y servicios resilientes al clima, ¿no? Preparar los hospitales, preparar el personal médico, ¿no?, para los efectos del cambio climático, para que sepan qué hacer, para estar informados y preparados de antemano para poder actuar una vez que algo relacionado al clima se pase y pueda causar daño o riesgo a la salud. Construir sistemas integrados de vigilancia en clima y salud. Escuchamos, por ejemplo, de Cristóbal, de Rachel, Lowe y de varios otros, ¿no?, la importancia de tener estos sistemas para poder crear sistemas de alerta temprana, para poder anticipar los problemas antes que ocurran, y también para que sean plataformas integradas de datos de salud, de los sistemas de vigilancia en salud, sistemas meteorológicos, información ambiental, sociodemográfico, para generar los mapas de riesgos y modelar también para el futuro, y con eso tener de nuevo una retroalimentación a la parte de planificación y de financiación. Es fundamental tener esta lógica integrada en las acciones de los ministerios de salud, de las secretarías de salud a niveles más bajos, ¿no?, y que eso esté de manera coherente en las políticas nacionales. Y tener una parte de investigación y educación en clima y salud fundamental, no solo para los profesionales de salud, pero también para la sociedad, entender las conexiones entre clima y salud y prepararse, ¿no?, con eso también. En términos de gobernanza, bueno, estamos bien de tiempo, un ejemplo, ¿no?, el Plan de Acción del Caribe de Salud y Cambio Climático fue una de las más grandes reuniones, mayores reuniones en el Caribe, uniendo ministros de salud y de ambiente. Esto fue un logro tremendo, por cuenta, claro, del impacto, ¿no?, que tiene el cambio climático en la salud en el Caribe, pero esto fue una muestra, ¿no?, del esfuerzo político. Entonces, como parte de la estructura de gobernanza, podemos hablar, ¿no?, de la parte gubernamental y de la importancia que tiene esto, porque esto es lo que abre muchas veces la puerta y da oportunidad para un trabajo en político y técnico basado en lo que las prioridades, ¿no?, identificadas por los países, firmadas por los países. Así que después se construyen maneras mucho más fáciles de poder avanzar de manera técnica si ya están definidos estos acuerdos y esos enlaces políticos a nivel más alto. Tenemos el Plan de Acción del Caribe sobre salud y cambio climático como un ejemplo. Otra manera de hacer esta parte de gobernanza de salud es de trabajar, por ejemplo, y esto es de la última COP en Glasgow, de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, donde hasta ahora 59 países del mundo enviaron sus cartas compromiso sobre, por la primera vez en una COP, un programa de salud y cambio climático reconocido por los procesos, no por la Convención Marco de Naciones Unidas, o sea, por la, digamos, comunidad de cambio climático global, incorporando entonces de una manera oficial un programa de salud y cambio climático.
Entonces, poco a poco, salud se acerca de este proceso, ¿no? Y esto también es parte de la construcción de estructuras de gobernanza multipaíses, en este caso también a nivel también alto de decisión. Y les invito, si quieren conocer este reporte que preparamos de la COP26, el argumento de salud para la acción climática. Pero también es fundamental, o sea, no es simplemente que los gobiernos lo hablen, que se hablen las reuniones y no sé qué, sino de tener estructuras de gobernanza que también puedan incluir a la sociedad civil, para dar un ejemplo, ¿no? Entonces, además de esta, por ejemplo, la Carta de del Clima Saludable, ¿no? Que fue firmado por organizaciones del mundo representando a la salud, esto da demostraciones, ¿no? De fuerza, de que hay gente interesada en que se construyan estos niveles de negociación y estos niveles de trabajo en términos de salud y cambio climático. En las Américas, ¿no? Un trabajo liderado por GCHA, por el Lancet Countdown, mi amiga Estela, que presentará en unos minutos. O sea, tantas otras iniciativas que existen, ¿no? Como por ejemplo de la Red Latinoamericana y del Caribe del Clima y Salud, y una comunidad de prácticas de salud y clima. Quizás dejo eso como un teaser para Gilma Mantilla, para que pueda usar y comentar un poco de algunas de las ideas de lo que queremos dar seguimiento después de este curso, con la construcción de potenciales espacios, no solo para mantener la relación y el intercambio de informaciones, pero sobre todo, como tiene un poco de este proceso, ¿no? Desde el inicio, de ver cómo la información técnica puede llegar a ofrecer elementos para la toma de decisiones. Y en estos procesos, y a varios niveles, pero en estos procesos quizás de incorporar maneras, digamos, oficiales, ¿no? De consultas con la sociedad civil para la toma de decisión a niveles altos de gobierno, ¿no? Multipaíses, en las COP y también internos a los países, como varios, ¿no? De nosotros hemos intentado hacer y que estamos trabajando. En términos, ahora pasando, ¿no? Cambiando el botón, ¿no? Ahora tenemos este de planificación, algunos, y ahora quiero mucho más comentar para ustedes y darles, ¿no? Algunos recursos, algunos elementos, algunos documentos, algunas cosas que ustedes pueden usar, ¿no? En su día a día para poder construir esta agenda de cambio climático y adaptar esta agenda de cambio climático a las necesidades nacionales o subnacionales, ¿no? Provinciales, municipales y locales. Algunos planes, ¿no? Uno ya comenté del Caribe, el Plan Andino de Salud y Cambio Climático, por ejemplo, un trabajo muy bonito, muy bien hecho por el Comité Andino de Salud para la Gestión de Riesgo de Emergencias y Desastres y el Cambio Climático del Organismo Andino de Salud. Genial lo que sale de ahí, porque son compromisos donde hay las acciones esperadas a nivel nacional, a nivel regional, indicadores de éxito de la implementación, y que ahora estamos avanzando en construir planes de financiación para la implementación de este plan. La declaración de los ministros de salud, y muchos están acá, así que es un honor poder hablar para ustedes hoy en este espacio. Y la declaración de ministros de salud del Mercosur y estados asociados en relación a la salud y al cambio climático, o sea, mostrando que hay estos elementos de gobernanza siendo constituidos a nivel alto, pero también con acciones, ¿no? Son planes de acción, no son simplemente declaraciones políticas. Ahí hay las acciones que los países han priorizado para que sus cuerpos técnicos puedan implementar. Y dentro de los cuerpos técnicos, la OPS como siendo una agencia que brinda cooperación técnica con los países, ¿no? Y estamos ahora en proceso de elaboración en Centroamérica para tener un plan también ahí. En términos de materiales, ¿no? Hay varios. Yo voy a comentar algunos que son ofrecidos por la OMS, por la OPS, son gratis, están disponibles, pueden usar. Les invito a que conozcan. Uno que, por ejemplo, es de cómo hacer estudios de vulnerabilidad y adaptación en materias de salud.
hay varios materiales sobre la construcción, propuestas, ¿no? y aprendizajes que tuvimos en la preparación de planes nacionales de adaptación al cambio climático en materias de salud, y otros sobre las NDC, ¿no? Cómo ampliar los compromisos de salud y cambio climático una vez que ahora los países fueron de nuevo invitados a revisar sus contribuciones determinadas a nivel nacional, que son, como yo comenté, ¿no? Los compromisos de los países con la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, no solo en términos de mitigación, sino ahora ya con elementos muchos de adaptación. Así que estos son algunas guías, ¿no? Que pueden usar para desarrollar estos planes y tener su país o su región o su municipio involucrados y preparados para combatir el cambio climático con esta lente de salud. Daniel, perdón, sí. Te quedan 5 minutos. Ok. Otro que tenemos son esos perfiles de país, ¿no? Que son varios perfiles donde hay informaciones básicas, por ejemplo, y ahora estamos moviéndonos para América Latina, empezamos eso en el Caribe, de tener esas proyecciones climáticas para los países, cuáles son los reflejos sobre la salud, cuáles son las debilidades, como yo comentaba al inicio, ¿no? De los sistemas, independiente del cambio climático, pero estos elementos que pueden influenciar en cambio climático y salud, y cuáles son las políticas, las acciones, las inversiones que hay en términos de cambio climático y salud a nivel nacional. Tenemos otra votación en Zoom ahora, entonces no sé si Hailey puede proyectar. Sí, ¿cuál es la brecha de investigación más urgente en su país sobre cambio climático y salud? Podríamos haber incluido muchas otras preguntas ahí, o respuestas, perdón, ahí, pero algunas de ellas están disponibles para ustedes. Y Heli, si podemos no tomar mucho tiempo porque me preocupa un poco que ya estamos, bueno, con 30 minutos. Muy bien. De nuevo, no hay respuestas, ¿no? Malas o correctas y tal, pero me parece interesante que gran parte ha respondido desarrollo de observatorios integrados para el clima y salud, que en realidad incluiría, ¿no? Algunos de estos temas que aparecen ahí, pero me parece un porcentaje bajo, por ejemplo, de vectores, ¿no? Enfermedades transmitidas por vectores, que muchas veces es uno de los impactos sensibles al clima, por así decir, más mencionados en los países. Pero el saneamiento parece muy alto y me parece interesante también. Y esto es un poco de la lógica, ¿no? De los observatorios de clima y salud, de hacer, ¿no? Servir como estas plataformas integradas. Escuchamos de Cristóbal Barcelos, escuchamos de Rachel Lowe. Aquí yo tengo un ejemplo, por ejemplo, de Paulo Ortiz, ahí en la mano derecha, ¿no? De Cuba, infecciones respiratorias agudas proyectadas a largo plazo para Cuba. Vimos el de arriba un poco de Rachel sobre enfermedades transmitidas por vectores. Y tantos otros ejemplos, ¿no? Francisco Cecchini nos presentó en Argentina, ¿no? Sistema de alerta temprana por olas de calor. Ya comenté un poco sobre Cuba, pero hay otros grupos trabajando en Cuba. Cuba está muy avanzado en este sentido, me encanta. Colombia, aquí creo que está, no sé si está hoy, pero Diego, Lina, y otros colegas, ¿no? De Colombia, donde han desarrollado este boletín de clima y salud. Les invito a que conozcan. Y aquí en el Caribe, con otros socios, ¿no? La OPS, CIMH, CARFA, ya tenemos hasta hace 5 años este boletín de salud y clima, donde la idea es hacer proyecciones, ¿no? Para los próximos 2 meses, 3 meses en este caso. En el caso de Colombia, 1 mes. Hay casos que son a tiempos más cortos o más largos. Pero estos son iniciativas muy bonitas y trabajos que están ayudando, ¿no? a hacer avanzar un poco la idea de anticipar los efectos sobre la salud para estar mejor preparados. Y quizás podemos construir un observatorio regional de las Américas de clima y salud. Gilma participó ya de este proceso, tantos otros que están acá han escuchado y han contribuido, Willy Lescano y otros.
y estamos haciendo este ejercicio ahora de compilación, ¿no?, de informaciones de todos los países de las Américas, de qué están reportando de manera regular en términos de condiciones ambientales, en términos de vigilancia en salud. Pasando para infraestructura y servicios de salud resilientes, ¿no? Salud contribuye con 4 a 10%, por ejemplo, de las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero. Muchas de estas emisiones es por cuenta de la cadena productiva. 30% sería por los hospitales. Quizás pueda parecer más, pero toda la cadena productiva, transporte, producción, desechos. Y 77% de los establecimientos de salud en América Latina y el Caribe se localizan en zonas con riesgo de desastres climáticos. O sea, también hay un componente ahí de aumentar la seguridad, ¿no?, de estos establecimientos de salud para que puedan estar funcionando durante y luego después de eventos climáticos extremos. Salud Sin Daño también es un socio nuestro que está trabajando de manera increíble y con mucha fuerza también en la región. Tenemos varias guías, tenemos varios materiales, no voy a tomar mucho tiempo, porque también consideran no solo la infraestructura, pero también el personal sanitario, ¿no?, con varias checklists para que se pueda hacer eso a nivel de hospital y otros. Pero también de bajar no solo las emisiones, como yo comentaba, de los hospitales, sino de todo el sistema de salud. Y esto también fue parte de este compromiso que yo comentaba, ¿no?, con la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, y ojalá podamos tener más países de las Américas firmando estas cartas compromiso para llegar a tener sistemas de salud carbono neutro. O sea, todo lo que es generado pueda ser de alguna manera offset, ¿no? O sea, recuperado en términos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y de ancoraje de las emisiones del carbono en, por ejemplo, bosques o otros sistemas que funcionan así. Entonces, sin tomar mucho más tiempo, pasando ahora para la parte más final de la presentación, en un par de minutos. Daniel, tienes 2 minutos, por favor. Sí, políticas y acciones intersectoriales, ¿no? Y uno de ellos, que es de prevención de enfermedades y promoción de la salud, y esas herramientas para la toma de decisiones a niveles locales. Uno que ya presenté para muchos de ustedes varias veces, ¿no?, que tiene que ver con áreas verdes urbanas y salud, para tener a nivel de ciudad una respuesta a los tomadores de decisión. Y si yo tengo un impacto de salud, y si yo quiero crear un área verde urbana en mi ciudad o quiero sacar un área verde, ¿cuáles serían los efectos esperados sobre la salud humana? Esto es una de las maneras como la cual podemos prever los costos evitados a la salud, también económicos, o crear programas de prescripción para el uso de parques, para que los médicos puedan prescribir tiempo en la naturaleza y medir los efectos sobre salud mental, salud física, interacciones sociales y otros. Y en términos también de transporte, o sea, cómo promover sistemas de transporte activo y cómo medir los efectos sobre la salud, porque esto puede incidir en la toma de decisión de políticas que puedan promover más salud. Esto es muy rápido un ejemplo de Colombia, ¿no?, de los escenarios proyectados de emisiones de gases de efecto invernadero de Colombia. ¿Cuánto se podría evitar de muertes y hospitalizaciones al año por cuenta de la mejoría de la calidad del aire? Esto también son maneras de influenciar la decisión política por la toma de una política u otra. Les invito a que conozcan al libro de bolsillo Cambio Climático para Profesionales de Salud, donde me parece un material interesante para estos profesionales. Y también estos cursos, no solo esto que estamos, pero planes de seguridad del agua resilientes al clima y planes de seguridad del saneamiento resilientes al clima que están en línea en la OPS. Sobre los fellowships, o sea, tener personal de los ministerios, de las universidades entrenados y haciendo sus investigaciones y con fondos para implementar, es algo que tenemos acá en el Caribe, bajo el proyecto con Unión Europea,
pero también ahora dejo una idea, ¿no? Que Gilma puede comentar también dentro de la estructura que el IAI va a ofrecer. Y la OPS, siendo un delivery partner para proyectos readiness del Fondo Verde para el Clima, también puede ayudar a los países en la preparación de propuestas sobre clima y salud y enviar para financiación. Esta parte de preparación de proyectos también tenemos algunos materiales y algunos entrenamientos específicos y como yo comenté, ¿no? IAI, OPS, Global Consortium también y otros socios también van a ofrecer este tipo de iniciativas en workshops enseguida. Esta es la última diapositiva, es la última votación. Tampoco hay respuestas correctas o incorrectas, pero más para escuchar de ustedes y para que nuestro grupo pueda también dedicar tiempo en términos de, ¿no?, qué cosas a hacer. ¿Cuál es la brecha de investigación más urgente en su país sobre cambio climático y salud? Tomando, digamos, algunos de los 7 elementos centrales. No diría brechas de investigación, quizás brechas de implementación también, o brechas de un trabajo sistemático, ¿no? En términos de gobernanza, planificación, infraestructura. ¿Dónde ven que su país tendría que invertir en ese momento para poder avanzar con la construcción de una agenda de cambio climático y salud? Gobernanza, sistemas de vigilancia, muy bien. Estas son informaciones importantes para nosotros también porque pasan por todas las clases que tuvimos estos días. Muy bien. Les agradezco muchísimo por la atención, Gilma, Estela y todos los colegas. Fue un honor poder haber participado con ustedes en este curso y este es el primer de muchos y seguimos juntos en esta caminada. Muchas gracias por la atención. Mil gracias, Daniel, por tu presentación. Le damos paso entonces a la doctora Estela Hartinger para su conferencia. Hola, Gilma, ¿se ve? Se ve perfecto, sí. Buenísimo. Okay. Ok. Entonces, muchísimas gracias por haberme invitado a ser parte de este curso. Encantadísima de estar todos. Me encanta realmente que de pronto nos encontramos todos en muchas conferencias ya en conjunto, así que encantada de estar acá. Como tengo poquito tiempo, voy a ir rápido. El objetivo de aprendizaje es el mismo del que habló el doctor Daniel. Herramientas y programas que existen para el seguimiento de los impactos del cambio climático en la salud en América Latina. Entonces, yo voy a hablar desde la experiencia de The Lancet Countdown. The Lancet Countdown es un reporte que se publica en la revista The Lancet todos los años, desde el 2015, que fue el primer reporte que se hizo en el cual se concluye que el cambio climático antropogénico amenaza con sofocar los últimos 50 años de avance en la salud pública. Pero sin embargo, en ese reporte también habla de la importancia de hacer frente al cambio climático y cómo podría convertirse esta amenaza en una oportunidad o en la oportunidad para mejorar la salud mundial, para mejorar la salud mundial. El Lancet Countdown lo que hace es seguir 44 indicadores separados en 5 temáticas. Están separados, la primera temática es impactos, la segunda es adaptación y vulnerabilidad, la tercera es mitigación y los co-beneficios sobre la salud. Daniel ha mencionado esto muchísimo, y es algo en lo cual le tenemos que dar mucha fuerza, en los cuales cuando nosotros hacemos estrategias de mitigación, los impactos desde la salud vienen automáticamente y tenemos que poder cuantificarlos. El cuarto componente de indicadores, su conjunto de indicadores que se siguen en el Lancet Countdown, es los que están relacionados con la economía. Y por último, es el tema del impacto de políticas públicas y compromiso del público frente al cambio climático. Entonces, seguimos estos 44 indicadores, ya vamos por la 6ª iteración del año pasado, del 2021,
y nos vamos ahora este año con la del 2022. Eso no se hace, no es tan fácil. Son 43 partners los que están trabajando en hacer ese reporte posible anualmente. Se utiliza PAHO y la Organización Mundial de la Salud, son realmente grandes aliados de este countdown, y contiene más de 120 especialistas climáticos en muchísimas disciplinas para poder desarrollar este reporte. Si ustedes se dan cuenta y se ven todos los logos de esta diapositiva, el único logo, que es este de acá, es el único que está de la región de Sudamérica. Y así es como nace el Lancet Countdown Sudamérica. Lo que ha pasado es que históricamente América del Sur o Sudamérica ha sido subrepresentada en los informes globales. No tenemos datos suficientes sobre el cambio climático y su impacto sobre la salud. Y no hacemos tanta investigación que está relacionando el tema de cambio climático y salud, lo que ha generado varios vacíos de información y datos que limitan, inclusive ahorita, nuestra capacidad de actuar y tomar decisiones informadas en temas de adaptación y mitigación en nuestra región. Estoy hablando de Sudamérica porque acá es donde está el Lancet Countdown, el mandato, el que nosotros manejamos. Sin embargo, se está abriendo ahorita uno también en los Small Island States, con ese mismo propósito de tratar de ayudar y generar información en las regiones donde estamos subrepresentados, pero donde realmente los impactos de cambio climático se van a sentir con mucho más fuerza por nuestra debilidad en adaptación de nuestros gobiernos, de falta de gobernanza, que es lo que comentaba Daniel. Entonces, lo que nosotros hacemos o lo que hacemos en el centro regional es coordinar la colaboración entre diferentes instituciones académicas, tratar de contribuir a los indicadores globales, pero más importante, contribuir a los indicadores regionales que ahora nosotros, a partir del 2020, vamos a comenzar a seguir. ¿Cómo lo hacemos? Coordinamos con colaboración, generamos investigación y ampliamos nuestras comunicaciones y tratar de llegar a que se logre un compromiso político a nivel nacional y regional, definitivamente basado en evidencia. Entonces, lo que el Lancet quiere es ser el centro en el cual, con evidencia, podemos tratar de llegar a brindar la información necesaria para que nuestros tomadores de decisiones puedan generar los cambios basados en evidencia. Eso es lo más importante para nosotros. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo en este momento? Lo que nosotros tratamos es expandir nuestras comunicaciones. Entonces, cuando salen los reportes de Lancet Countdown globales, hacemos lanzamientos simultáneos a nivel global. Eso por lo general ocurre en octubre, noviembre de todos los años. Pero lo que estamos tratando de hacer ahora y lo que hemos estado viniendo haciendo es generar resúmenes de políticas por país. Entonces, este es el primer espacio en el cual la información científica que estamos generando a partir del reporte global se puede llevar a los países, y los países y los investigadores de los países son los que escogen e identifican cuáles son esos temas claves que ellos quieren tratar con sus gobiernos locales o nacionales. Entonces, este es el primer punto de votación del Zoom. A ver, no lo leo. Entonces mi primera pregunta es, ¿conoce alguna política pública en su país que aborde el tema de cambio climático y salud? Hospitales resilientes frente al clima, transporte sostenible, espacios verdes urbanos, descarbonización, co-beneficios y dietas saludables. He puesto algunos, como dice Daniel, no hay respuesta buena ni equivocada, ni nada, ni correcta, y tampoco esos no son los únicos temas, son los temas que se me ocurrieron en el momento. No sé si, Hailey, ¿cuánto rato se da para esto? Esperamos un ratito para saber los resultados de parte de ustedes. Pero lo más importante es saber si es que efectivamente conocen alguno de estos políticas que se están llevando a cabo. Esperamos, ahí está. Espacios verdes urbanos, interesante. No conozco ninguno. Eso creo que también es muy interesante. No se sabe qué es lo que está pasando
Y interesantemente también, transporte sostenible es bastante bajo. Ok, eso es sumamente interesante y definitivamente vale la pena seguir comentándolo y trabajándolo. Em, el tema de lo que les comentaba de resúmenes de políticas y por qué hacerlo. Entonces, los resúmenes de política nosotros los tomamos como una herramienta para poder presentar investigaciones y recomendaciones a una audiencia no especializada. ¿Ok? Sirven como un vehículo para brindar asesoría sobre políticas basadas en evidencia, que es justo lo que les mencionaba, y para poder ayudar a los tomadores de decisiones, lectores, tomar decisiones informadas. Nos da y proporcionamos los resultados de nuestras investigaciones en un lenguaje sencillo que podrían ser realmente tomados y extraídos para generar la evidencia para estas políticas. Lo cual parece sencillo, pero creo que es uno de los componentes más difíciles con los cuales nos hemos atravesado los que hablamos de lo que venimos de la academia. Porque tratamos de ser tan certeros y tan puristas de alguna manera con la información que encontramos, que muchas veces nos olvidamos que no todos hablamos el mismo idioma. Entonces, esto realmente nos ha dado la oportunidad de traer 3 puntos claves para nuestros resúmenes de políticas por país, y voy a dar ejemplo ahorita de los resúmenes que hemos hecho para cada país, ¿ok? En el año 2021, que han sido 4. Entonces, para Perú, en el 2021, nosotros tocamos 3 temas, o destacamos 3 indicadores, los jalamos y los extraímos de la información de Lancet, en los cuales necesitábamos que era importante comenzar a conversar para el Perú. El impacto de la temperatura, el impacto de la pérdida de glaciares y los planes de adaptación. Entonces, hablamos de estos 3 temas, yo solamente me voy a enfocar en el último, que es en las medidas de adaptación para crear sistemas de salud más resilientes frente al clima. Entonces, nosotros y acá viene la otra ventaja de poder tratar y jalar estos indicadores globales. Perú es uno de los países que efectivamente cuenta con un sistema meteorológico nacional que presta servicios para el sistema de salud. Sin embargo, y acá entra el contexto de cada uno de estos países, para promover la reducción de vulnerabilidades, el sistema meteorológico debe diversificar y articular los servicios del sistema nacional del país. Tiene que ampliar su cobertura geográfica, proporcionar análisis, diagnósticos climáticos, predicciones climáticas, proyecciones climáticas. Entonces, no solamente basta con un indicador que diga, sí lo tengo. No, lo que tenemos que hacer es ahora nosotros jalar esta información y decir, ok, está, ahora ¿cómo lo llevamos realmente para que funcione, para que nos pueda dar la información que necesitamos para poder llevar a cabo estas medidas de adaptación correctamente? Estela, perdóname, ¿podrías ir un poquito más despacio Estoy y yendo muy pronunciar rápido, un poquito, claro, para la perdón, traducción? no hay Mil problema. gracias. Ok, No, gracias. no hay problema. Ok. Entonces, el otro componente que estábamos hablando era los planes integrales de adaptación, que son esenciales para garantizar el acceso de calidad de atención y sistemas de salud resilientes. Eso lo sabemos y lo hemos estado conversando y se ha estado escuchando también en la presentación de Daniel. Sin embargo, Perú parte de una situación de desventaja total. Nosotros tenemos un bajo gasto gubernamental en salud, un alto gasto de los hogares vinculados a medicamentos y servicios de diagnóstico, recursos humanos insuficientes, con una enorme brecha entre nuestras regiones, especialmente entre zonas urbanas y zonas rurales. Y esto se ha dado y se ha visto en evidencia durante la pandemia de COVID. Realmente no todos tenemos el mismo acceso a salud. Entonces, cuando hablamos de sistemas de salud más resilientes frente al clima, nosotros, o por lo menos el Lancet Countdown regional, está considerando de que primero tenemos que tener un sistema de salud que pueda o que tenga agua, saneamiento, electricidad, igual en todos los países, en todas las regiones, que pueda tener profesionales de salud que estén capacitados en temas de cambio climático, cosas que no es lo que está ocurriendo en este momento. Entonces, tenemos que traer esos indicadores globales a que reflejen la necesidad de nuestras regiones también. Los mensajes claves para Chile. El informe de políticas de Chile destaca la importancia
de promover una vida saludable a través de espacios verdes, sostenibles y accesibles para todos. Describe la necesidad de fortalecer la descarbonización y la transición de sistemas energéticos de cero emisiones de carbono. Y finalmente propone construir alimentos justos y sostenibles para dietas y entornos saludables. Entonces, trae a acotación temas muy interesantes. Voy a tocar dos de ellos. El primero es este. Lo que ellos tratan de decir en ese reporte es que a pesar de que Chile ha visto un incremento en el índice de vegetación que utiliza adelante para poder determinar cuáles son los espacios verdes urbanos sostenibles, a pesar de este incremento, se encuentran en un nivel muy bajo o extremadamente bajo para un país como Chile, que se encuentra si lo hacemos en forma global, en el índice de desarrollo humano muy alto. Entonces, lo que ellos también mencionan es que esto es un desafío gigante para la planificación urbana, para la construcción de viviendas y para la unidad de espacios verdes, indicando que no solamente, a pesar de que los espacios verdes urbanos van a tener un impacto muy importante en reducir la temperatura en ciudades y en mejorar el bienestar en la población, esto no necesariamente tiene que salir del sector salud para poder generar estos cambios, sino que tiene que estar articulado con los otros ministerios. Entonces, cuando hablamos de nuestros planes, de nuestros NAPs, de nuestros planes de adaptación, y decimos el tema de salud tiene que estar en el centro o tiene que estar incluido para poder conseguir presupuestos, es correcto, pero no podemos dejar de lado que los otros ministerios también tienen que aportar para que la salud pueda verse mejorada, para poder comenzar a ver estos co-beneficios de la salud. Otro punto interesante de lo que ellos tocan y que me pareció excelente poner, porque así como hay cosas negativas dentro de los informes, vale la pena dar a la luz de que hay temas positivos. Lo que está diciendo Chile en este reporte es que ellos sí están en un proceso de descarbonización y electricidad con bajas emisiones de carbono y han incrementado su electricidad a eólica y solar. Y la razón por la cual ellos han hecho eso es porque reconocieron que necesitaban y que tenían una urgente necesidad de reducir la exposición humana a la contaminación del aire. En el reporte 2020, de las 20 ciudades con mayor polución de aire en Sudamérica, 15 eran chilenas. Entonces, es interesante cómo este tipo de pequeños focos o ver en la investigación qué cosa es lo que nos está dando, si es que efectivamente está habiendo un cambio en las políticas y que no simplemente lleguen a palabras, o a comentarios o a una indignación, sino que realmente se puedan traducir a este tipo de políticas positivas en los cuales se puede llevar a ver esto. De la misma manera, y este también es un ejemplo muy, muy interesante, Chile es el cuarto país en el mundo con mayor uso de electricidad per cápita para el transporte de carreteras. Entonces, una vez más, Chile está dando el ejemplo de hacia dónde tenemos que ir y también nos está dando el ejemplo a nivel regional de que nosotros no tenemos que inventar nuevas o tenemos que mirar hacia otros países, sino a nuestros mismos países de la región, seguir ejemplos que efectivamente están funcionando. Este indicador es un indicador de Lancet Countdown Global, donde nos dice que efectivamente el uso de electricidad para el transporte de carreteras ha aumentado alrededor de 15% del 2017 al 2018. Sin embargo, esto todavía representa algo tan pequeño en el total de energía utilizada, menos del 1% para el transporte de carreteras. Y las emisiones de este sector, desafortunadamente, siguen aumentando, ¿no? Sin embargo, cabe resaltar que hay algunos países que sí están haciendo estos cambios y necesarios para mejorar la calidad de aire de sus ciudades. Estela, ¿te quedan 5 minutos? Ok, si nos vamos a los mensajes claves y recomendaciones de Brasil, lo que ellos destacan es promover y poner en prácticas dietas saludables que comiencen a nivel de las escuelas,
promover la adopción de prácticas de las cadenas de calor de alimentos locales y regionales, y reducir la exposición de contaminación del aire por incendios forestales. Voy a ir bien rápido a esta diapositiva. También sale un indicador del Lancet Countdown y creo que realmente nos enseña cuáles son los co-beneficios de dietas saludables. Lo que nosotros ya sabemos en la región es que Argentina y Brasil son los 2 países con mayor consumo de carnes rojas en la región y tienen o se les ha atribuido, ¿ya?, muertes prematuras para Brasil de 42.000 muertes prematuras por año debido a este consumo de carnes rojas, debido al incremento de enfermedades crónicas como enfermedades cardiovasculares, y lo mismo con Argentina. Pero no solamente eso, sino que, por ejemplo, en el caso de Brasil, son responsables de la mayor expansión agrícola, realmente disminuyendo el principal sumidero de carbono de la región, que es la Amazonía. Entonces, vemos cómo realmente todo se conecta, ¿no? Cómo nuestras estrategias de mitigación para la región, que definitivamente están relacionadas, o la más principal debe ser el mantener la Amazonía, para no realmente caer en lo que estamos haciendo, pero sino que va a tener un impacto sobre los co-beneficios de dietas saludables que va a impactar aún más a la población. Acá venía el siguiente votación en Zoom, Hailey, no sé si lo podemos poner. ¿Por qué es importante hacer evaluaciones de riesgo a nivel de ciudad? El nivel de vulnerabilidad es diferente en cada ciudad, se puede desarrollar respuestas de adaptación, cada ciudad tiene el grado de preparación ante los riesgos y vulnerabilidades que son diferentes, es importante colocar recursos para cada uno de ellos. Estas de nuevo no tienen una respuesta buena o mala, simplemente... Uy, se me movió eso. Ok. Le damos un minutito más porque me quedan 3 diapositivas, pero sí me gustaría poder terminarlas. Bueno, nos vamos a nivel de ciudades diferente para cada uno, exacto, o sea, entonces realmente cada una de estas ciudades debería de comenzar a hacer sus evaluaciones de riesgo por ciudad, y eso es lo que el mensaje clave o recomendación de Costa Rica en el Policy Brief del 2021. Costa Rica se enfoca mucho en el tema de género y en equidad de poblaciones vulnerables, se enfoca en promover los mecanismos de intervenciones locales para poder evaluar del impacto de las temperaturas, desarrolla y aplica planes de acción para reducir emisiones de gases de efecto invernadero, pero adoptando un enfoque de género y desigualdad, lo cual es muy, muy interesante y definitivamente trata el tema de transporte y movilidad. Pero vámonos a la evaluación de riesgo de nivel de ciudades. Entonces, este indicador, que también proviene del Lancet Countdown, evalúa la cantidad de ciudades que informan haber completado una evaluación de riesgo o vulnerabilidad frente al cambio climático y los impactos en la salud relacionados con el clima de estas evaluaciones. Entonces, Costa Rica, lo que ellos han encontrado es que solamente 14 centros urbanos de Costa Rica respondieron a esta encuesta. Esta encuesta es voluntaria, así que no se tiene toda la representación, no tiene toda la representatividad de cada uno de los países, sino de las ciudades que responden. Sin embargo, ya nos da un poquito de indicio de que, por ejemplo, para Costa Rica, 10 de 14 ya han completado todo el proceso de evaluación, y 8 han logrado identificar que lo más importante para ellos, para sus ciudades, está ligado a enfermedades infecciosas transmitidas por vectores. Y algo que también salió en la gran mayoría de sus ciudades es la interrupción de los servicios de agua, saneamiento y aguas residuales. Y eso específicamente les pasa cuando llegan a tener eventos extremos, o ya sean inundaciones o sequías, y tienen un grave problema que está relacionado con eso. Pero lo interesante es que sí tratan, y ellos comenzaron a hablar ya el tema de poblaciones vulnerables dentro de estas mismas ciudades, y lo han comenzado a tomar en cuenta en su nivel de evaluación.
ellos propusieron dentro de este plan de políticas públicas que se debe ampliar, que se debe fomentar que los municipios cada año hagan este tipo de evaluaciones de vulnerabilidad para poder entender el riesgo a nivel de ciudad y poder alocar los recursos necesarios para poder prevenirlos. Entonces, ahora sí, yo he terminado. Disculpen por ir rápido al comienzo, espero que puedan verlo en la grabación si he hablado demasiado rápido. Pero creo que 15 minutos para poder hablar y abordar de todos estos temas a veces es difícil. Mil gracias, Estela. Creo que hiciste un excelente trabajo. Entiendo, es mucha cosa por decir y muy poco tiempo. Pero bueno, creo que vamos a tener otras oportunidades para poder continuar con este proceso. Vamos a dar un tiempo para unas preguntas, porque tenemos varias preguntas muy interesantes de nuestros participantes. Entonces voy a hacer la primera pregunta para Daniel. Es de Diana Pinzón y ella dice: ¿cómo desde nuestra labor como investigadores y ciudadanos podemos lograr incidir en las políticas públicas? Y un poco ella hace la reflexión que ella cree que todo esto de política se queda más en reuniones y en listas de asistencia y en listas de chequeo, pero que no es claro cuál es la labor que tendrían los investigadores y los ciudadanos en ese proceso de legitimar esas políticas públicas. Sí, no, gracias por la pregunta. Yo creo que vimos durante el curso, ¿no?, varios ejemplos, ¿no?, muy concretos de cómo esto se puede hacer, desde los sistemas de alerta temprana que existen, ¿no?, de información, los boletines. Esto es como la información de salud puede brindar elementos para la toma de decisión, para la toma de políticas y para la toma de acción directa de los individuos, también de la sociedad. Entonces, esta es una de las maneras por la cual los investigadores pueden incidir en las políticas y pueden influenciar de manera directa con la información la reducción de los efectos de cambio climático sobre la salud. Pero otras maneras es de poder apoyar a sus gobiernos a varios niveles en incorporar estas informaciones en las políticas que existen y que van a influenciar por su vez en la toma de decisiones. Yo comentaba, por ejemplo, no financiar a la contaminación, ¿no?, o dejar de financiar a la contaminación. Esto podemos hacer con datos informados y con una toma de acción política, por una decisión política. Acuérdense que no hace mucho tabaco no era regulado, ¿no? Era algo que aparecía en todas las películas, bueno, aún aparecen, pero digamos, eran mucho menos regulados, las personas eran mucho menos informadas sobre los efectos dañosos del tabaco. Y por acciones, esta, digamos, ¿no?, una acción famosa, ¿no?, de salud, que tiene la Convención Marco de Tabaco Global, se ha hecho normas, ¿no?, todo un sistema de reglamentos y legislación específica para el tema, incluso con impactos económicos para disminuir, ¿no?, el acceso al tabaco que causa daño a la salud. O sea, las informaciones científicas, las informaciones, tomando eso, ¿no?, como la parte de la pregunta de los investigadores, es fundamental para la toma de decisión. Si no sabemos, entonces ni podemos decidir si queremos o no tomar acción. Entonces es fundamental esta primera parte y por eso la iniciativa Lancet y tantas otras son fundamentales. Gracias, Daniel. Una pregunta para Estela. ¿Qué mecanismos existen para que un país, una institución o una organización en cualquiera de los países de Sudamérica puedan aportar o ser parte de lo que estás haciendo con la parte de Lancet Countdown? Gracias por la pregunta. Bueno, de varias formas. Nosotros dentro de The Lancet Countdown hemos generado ya un espacio en los cuales investigadores pueden sumarse al esfuerzo que estamos logrando de diferentes formas. Uno de ellos es simplemente ser parte de la red. Otro de ellos es aportar
apoyar y nosotros podemos también apoyar en generar estudios de caso para la región. Lo que decía Daniel, sin evidencia no se puede tomar las buenas decisiones y es lo que nos ha estado pasando en la región. Así que una forma realmente de ser parte de esto es ayudarnos a generar los estudios de casos, ayudarnos a generar los vínculos de investigación entre países. Nosotros tenemos la posibilidad también de vincular a los investigadores globales con investigadores locales de la región. No necesariamente tenemos que hacer toda la investigación en conjunto, ¿no? O sea, uno a uno, pero podemos ayudarlos a vincularse con otros investigadores que tal vez quieran trabajar en su tema de investigación o que quieran trabajar en su país, ¿no? Entonces, esa es una de las formas. Y la tercera forma, definitivamente, es este tema de comunicaciones. Nosotros hacemos lanzamientos anuales acerca del reporte, tratamos de, ¿cómo se dice? Get the word out. O sea, tratar de informar, tratar de que todos conozcan lo que estamos haciendo, ya sea a través de los resúmenes de política o ya sean a través de los eventos que hacemos o que lanzamos anualmente. Entonces, hay muchos mecanismos en los cuales podríamos trabajar en conjunto. Muchas gracias. Hay una pregunta que yo creo que pueden dar respuesta los dos conferencistas, y es con relación a cómo se manejan los fondos de mitigación y adaptación en términos de que un poco la directriz es que son manejados por las agencias ambientales. Entonces, si ustedes ven, digamos, si ese modelo de forma de administrar esos fondos realmente favorece la inversión en el sector salud, o si debería existir algún cambio. Ahora Estela está que... Es que es una muy buena pregunta. Yo te iba a decir, no, Daniel, tú primero para ser más diplomático. Pero sí, es una muy buena pregunta. Yo sí creo, por ejemplo, para Perú, y creo que me voy a criticar un poquito a mi país, sí, está liderado por el Ministerio de Ambiente. Y eso hace que salud tome un segundo plano. Y eso hace que nuestras medidas de adaptación de salud ahora se vean, inclusive cuando escribimos el policy brief eran 14, ahora estamos en 5, ¿no? Entonces, todas se van achicando, ¿por qué? Porque son temas presupuestales, son temas que tal vez aún no se ve o no se reconoce la importancia total, ¿no? Nuevamente, puede ser deberse a que no podemos comunicar adecuadamente por qué salud es el centro de todo lo que va a ocurrir. Todo lo demás tiene que enable, ¿cómo se dice? Tiene que aportar, tiene que ayudar a que salud se vea fortalecido, porque al final nosotros somos los que nos vamos a ver impactados. No reconozco la importancia de todo lo demás, pero salud tiene que ser un foco principal y eso es lo que está faltando, a mi punto de vista, ahorita en los NAPs. Pero Daniel, tal vez tú seas más diplomático que yo. No, yo sería menos diplomático, pero yo diría, yo creo que voy a poner yo estoy de acuerdo, pero voy a poner un poco de la culpa, del problema en la cancha de salud, no solo que de ambiente. Entonces, o sea, siempre, esto es la respuesta número uno, ¿no? Si preguntamos, cuando llegamos a los países y hablamos con los ministerios de salud sobre todo, ¿no? ¿Qué necesitan para hacer una agenda de cambio climático de salud? Fondos y gente, siempre, 100% de los países. Y ahí la pregunta siguiente nuestra siempre era, ok, digamos que hoy les damos $50 millones. ¿Qué van a hacer hoy con este dinero? Y como no hay información, o sea, entonces el problema no es simplemente dinero y gente, el problema es algo más, y por eso que nuestra agenda tiene, o sea, empieza con la gobernanza, después pasa por la información pueda ser generada, compartida, trabajada, discutida, pensada, compartida de nuevo, y ahí nos indiquen cuál es la acción que debemos tomar. Aún estamos en la fase de diagnóstico, ¿no? En muchos de los temas de salud y cambio climático, aún conocemos la punta del iceberg, ¿no? No un iceberg quizás nos va a llevar todos abajo, sino un iceberg que una vez que conozcamos podamos tomar acción. Y esto es, o sea, entender cuál es la dimensión del problema, cuáles son las acciones y medir también, ¿no?, el éxito de las intervenciones. Por eso que tenemos esta parte de todo de cobeneficios. ¿Qué tanto
promueven a la salud las acciones en energía. ¿Qué tanto promueven a la salud? Pueden promover las acciones en transporte, en ciudades, o qué sé yo, sistemas alimentarios. Así que es fundamental incluir salud en todas las políticas, así que es fundamental que salud pueda estar en esas estructuras. Por eso que yo sigo hablando, mira, el punto 1 es gobernanza. Si no tenemos las estructuras de gobernanza y si salud no está empoderada y la gente de salud no está empoderada con informaciones para tomar decisiones informadas en la información, no hay cómo avanzar. Dinero no resuelve el problema, ni tener mucha gente, si no tenemos esta visión estratégica, si no tenemos los espacios, si no tenemos, sobre todo de diálogo, y si no tenemos las informaciones clave. Así que no hay una solución, no hay una respuesta fácil, ¿no? Es una, ¿no? Una serie de factores que tienen que ser trabajados al mismo tiempo para poder tomar acción en clima y salud. Sí, mil gracias. Yo adicionaría ahí la importancia de que tengamos capacidad instalada, capital humano, porque no es que yo contrate recurso humano, es que tenemos que tener recurso propio capacitado. Y creo que en eso el énfasis, al menos de estos grupos que hemos venido trabajando en este curso y en algunas otras iniciativas que les voy a mencionar, tiene ese sentido, y es cómo logramos que en realidad tengamos recurso capacitado y que entienda que es importante generar evidencia para poder de alguna manera tener indicadores que nos permitan mirar cómo vamos progresando o cómo vamos empeorando. Bueno, mil gracias a nuestros dos conferencistas. Creo que estuvo excelente las presentaciones y también las respuestas a sus preguntas. Yo voy a compartir mi pantalla para comentarles dar algunas indicaciones con relación a cómo vamos a seguir en el proceso de trabajo con todos los que han venido participando con nosotros en este curso. Entonces, permítanme y yo comparto mi pantalla. Segundo. A ver. Bueno, primero que todo, pues quiero dar las gracias a todas las personas que participaron, digamos, en este curso, por supuesto, digamos, a los que hicieron parte de la organización, las 3 instituciones. También queremos agradecer al grupo de trabajo que estuvo detrás de este proceso. Como ven, estuvieron personas de las 3 organizaciones que participaron y también tuvimos la participación de Carlos Barbosa del Ministerio de Uruguay, muy valiosa desde la parte netamente local. También agradecer a todos nuestros conferencistas que realmente yo creo que hicieron un trabajo espectacular, y espero un poco, digamos, en el proceso que tiene que ver un poco de cómo ustedes como participantes van a aplicar todo lo que eventualmente vimos y cómo podemos seguir trabajando conjuntamente. También a ustedes, tuvimos 3.000 participantes, digamos, en diferentes momentos del curso. Tuvimos por semana aproximadamente 700 a 900 personas que atendieron en vivo las sesiones, y tuvimos posterior a eso más o menos unas 100 o 200 vistas a través de las sesiones que quedaron grabadas. Mil gracias a todos los países, a todas las disciplinas que estuvieron haciendo parte de este proceso. Creo que ha sido un éxito, pero como al inicio me preguntaba Estela, bueno, ya estamos al final del curso, y yo decía, no, realmente estamos al principio, porque realmente esto es algo que inicia ahora. Esto es casi como el abrebocas de lo que quisiéramos tener, que les voy a comentar ahora más adelante. Cosas logísticas en términos del certificado y el examen final. Ustedes van a recibir un correo electrónico después de que terminemos esta sesión, dándoles las indicaciones de cómo deben tomar el examen final.
El examen, una vez les llegue a ustedes el correo, va a estar disponible por 72 horas, va a estar hasta medianoche el 22 de mayo. Y voy a recordarles que se dará el certificado a las personas que asistieron al 70% de las sesiones o más y que pasen el examen, pues serán las personas que reciban el examen, perdón, que reciban el certificado del curso. Queremos tomarnos unos 3 minuticos para que por favor hagan la evaluación del curso. Ustedes en el chat van a tener el enlace o pueden usar el código QR que aparece acá, haciendo uso de su cámara, para que por favor nos den la retroalimentación. Es muy importante, digamos, como hemos venido diciendo en todo este proceso, tener evidencia de lo que hacemos. Y una manera de tener evidencia es mirar cómo podemos seguir mejorando estos procesos. Entonces, Hailey, no sé si puedes poner en el chat para que las personas puedan diligenciar la evaluación. Y damos 3 minuticos para poder hacer ese diligenciamiento. Nos interesa muchísimo que todos diligencien la encuesta. Seguramente después de que terminemos lo de la encuesta vamos a tomarnos probablemente unos 5 minutos más para dar, digamos, el contexto de cómo vamos a seguir trabajando o cómo proponemos que sigamos trabajando conjuntamente. Entonces, para que por favor no abandonen la sala una vez terminen el diligenciamiento de la encuesta. Bueno, nos queda 1 minuto para terminar de diligenciar la encuesta. Bueno, muy bien. Yo creo que ya hemos cumplido con el tiempo de lo de la
evaluación del curso. Quisiera adicionalmente contarles que como grupo queremos invitarlos a que ustedes hagan parte de la comunidad de práctica en clima y salud que queremos conformar. Básicamente pensamos que este curso nos ha dado la opción de pensar y de proyectarnos en tener una comunidad de práctica en clima y salud en Latinoamérica, con la finalidad de conectar a los profesionales de ambas disciplinas, tanto a nivel local, regional y global, intentando hacer la intersección con lo que tiene que ver con investigación, educación política y sobre todo la acción. Creo que eso va un poco, digamos, en consonancia con las preguntas que se hicieron al final y obviamente con la invitación que hacía Estela en términos de que se hace necesario hacer esa conexión para poder generar grupos de trabajo que nos permitan tener evidencia y poder de alguna manera monitorear los riesgos de clima. La inscripción para ser parte de esta comunidad práctica en clima y salud estará disponible en los próximos días. Nosotros estaremos enviando al correo de cada uno de ustedes para que ustedes se puedan registrar. Como un evento, digamos, que continúa en este proceso de la comunidad de práctica de clima y salud, los vamos a invitar a un curso en investigación transdisciplinar en clima, ambiente y salud en las Américas, que va a estar a cargo del IAI, pero obviamente con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud, con el Consorcio de Educación en Clima y Salud y con otras organizaciones. Los temas que se tendrán en este curso están relacionados con entender qué significa hacer investigación transdisciplinar, cómo manejar bases de datos, cómo tener habilidades en comunicación científica y por supuesto se darán la opción no solamente de hacer trabajos con conferencistas desde el punto de vista marco conceptual, sino también desde el punto de vista de dar ejemplos a través de estudios de casos. Vamos a trabajar un formato muy similar al de este curso, con algo que varía en el sentido de que vamos a tener 3 momentos del curso. Vamos a tener un primer curso virtual que empieza en septiembre 20, va a ser por 7 semanas, 2 veces por semana. También lo vamos a hacer en inglés y en español. Luego, después de hacer ese primer curso, lo que se van a conformar son equipos de trabajo que de alguna manera van a generar una propuesta preliminar de un proyecto de investigación que les gustaría hacer, digamos, como equipo. Y para eso se haría un segundo momento que es un taller presencial y un tercer momento donde eventualmente después de analizar las propuestas que se reciban, eventualmente se elige a través de un criterio, de criterios específicos, cuáles de esos equipos de trabajo que proponen diferentes propuestas de investigación pudieran tener el chance de tener unos fondos semilla para que pudieran hacer su desarrollo. En los próximos días estaríamos enviando un correo dando más detalles sobre cómo se hace el proceso de inscripción y esperamos que muchos de ustedes hagan parte de este proceso. La intención es que esto sea un proceso que sea gradual y progresivo, donde eventualmente generemos capacidad instalada en Latinoamérica. También invitarlos a que las personas que hagan parte de las instituciones académicas o de organizaciones gubernamentales o no gubernamentales, o sean estudiantes o como individuos, también a que se unan al Consorcio Global de Educación en Clima y Salud. Aquí les dejamos el enlace para que si tienen la posibilidad y si quieren ser parte del consorcio, para que por favor se inscriban. Simplemente recordar que en este momento somos 260 miembros de este consorcio. Tenemos representantes en Sudamérica y algunos en el Caribe, pero todavía somos pocos. Y si queremos hacer un poco esta transformación y este cambio y poder realmente generar alguna acción frente a cómo mejorar nuestras condiciones frente a los riesgos climáticos, creo que una opción es trabajar conjuntamente y aquí habría una opción en ese sentido. Esto también pues hace parte de muchas organizaciones, o sea, ningún trabajo
que se haga en la parte de cambio climático puede ser simplemente con un sector, con una disciplina. Esto significa que es un trabajo mancomunado de muchas organizaciones, muchas disciplinas, muchos individuos y mucho trabajo, digamos, disciplinar, interdisciplinar y transdisciplinar. Sin más, simplemente volver a darles las gracias. Esperamos y creemos que ustedes, cada uno de ustedes ya son parte de la comunidad de práctica de clima y salud. Lo único que falta es que se haga su registro. Para eso enviaremos entonces, como les dije, un correo para que se puedan inscribir. Mil gracias a todos mis colegas, mil gracias a ustedes por su participación. Si alguien quiere de alguna manera, porque vi en el chat que muchos querían interactuar directamente con alguna de las personas que hicimos parte del curso, algunos de los conferencistas, por favor envíen su correo a Hailey, que es nuestra coordinadora de proyecto, para que eventualmente podamos hacer el proceso de conectarlos con las personas que ustedes quieren hacer un trabajo un poco más unidireccional. Bueno, mil gracias, que tengan un muy buen día y esperamos vernos pronto en el curso de investigación transdisciplinar en clima, salud y ambiente. Hasta luego.